One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities En esta práctica se tendrá como objetivo el comportamiento de un trío. El trío es un dispositivo de 4 capas que permite la conmutación de corriente alterna, ya que este nos permite pasar de estado de bloqueo a estado de conducción, cuando hay un voltaje entre el terminal 1 y el gate del tiristor. Por esto, el trío tiene 4 posibles modos de disparo. Los materiales que utilizaremos son protoboard, multímetro, triac, cautín, resistencias, potenciómetro, fuente de tensión dual, generador de funciones y osciloscopio. Para realizar el análisis del tiristor en su momento de encendido, haremos uso de una fuente variable de DC que llamaremos VGG, conectada en serie con un potenciómetro de 5 kΩ, seguido de una resistencia de 510 ohms. De este nodo irán conectadas una resistencia de 510 ohms a tierra y la compuerta gate del tiristor a evaluar. Es importante resaltar que en ese nodo, luego de la resistencia conectada a tierra, se medirá la corriente, la cual será la que pasa a través del gate, siendo este el terminal 1, este el terminal 2. Se conectará al tiristor de esta forma. El terminal 1 se conectará a tierra, mientras que el terminal 2 irá conectado a un switch o interruptor, el cual controlará el paso o no de la corriente a través de otra resistencia de 560 ohms. Por último, esta resistencia de 560 ohms se conectará en serie con otra fuente variable, la cual se llamará VDD. Para la construcción del circuito de la parte B, se hará de forma similar a la anterior. Se hará uso de una fuente de voltaje de DC que llamaremos VGG, que irá conectada en serie con un potenciómetro de 1 kΩ, seguido de una resistencia de 510 ohm. Luego de la resistencia, en este mismo nodo, irán conectados la compuerta gate del tiristor y una resistencia de 510 ohms conectados a tierra. El terminal 1 se conectará a tierra y el terminal 2 irá en serie con un interruptor seguido de otra fuente variable DC llamada VDD. La corriente que analizaremos será la que está presente en el terminal 2. En el experimento, la parte C, utilizaremos una fuente variable de voltaje DC conectada en serie con un potenciómetro de 5 kΩ, seguido de una resistencia de 510 ohms. A este nodo irán conectados una resistencia de 510 ohms conectada a tierra y la compuerta gate del tiristor. Esta vez el terminal 1 del tiristor irá conectada a una resistencia de 100 ohms, la cual irá a tierra. El terminal 2 irá conectado a un interruptor seguido de un generador de frecuencia a 500 Hz. Se conecta el osciloscopio de forma que en la señal de entrada X nos muestre el terminal 2 y la tierra del osciloscopio irá al terminal 1, mostrándonos la señal de onda del voltaje entre dichos terminales. En la tabla 1 se consignaron los datos de voltaje entre gate y el terminal 1, conocido como VG, y la corriente a través de la compuerta. Es evidente que la polarización de las fuentes de tensión que alimenta el circuito es clave en el comportamiento del mismo, generando un cambio de direcciones en la corriente y cambiando la polaridad de los voltajes presentes en el tiristor.
posterior de la aplicación de la temperatura al tiristor, también se observa que, aunque el voltaje VG se mantenga parecido, la corriente presenta cambios significativos que dependen de la polarización de la fuente de alimentación. Tabla 2. Se consignaron los datos del circuito 2, luego de haber configurado la fuente de tensión VDD con un límite de corriente de 400 mA. De nuevo, variando las polaridades de las fuentes de alimentación del circuito, se realizaron medidas de voltaje y corriente, en este caso, del voltaje entre el terminal 2 y el terminal 1, conocido como VF, y la corriente a través del terminal 2. Se observa que mientras la corriente baje, el voltaje en estos terminales también lo hará. En este caso, la polarización de las fuentes de tensión que alimentan el circuito no afectan mucho los valores de voltaje. Se podría decir que permanecen constantes. En esta gráfica se aprecia la señal del voltaje presente entre el terminal 2 y el terminal 1 del triac, cuando el potenciómetro se encuentra en su máximo valor. Es evidente que el voltaje será el máximo debido a que no habrá corriente a través del tiristor, evitando que la resistencia presente alguna caída de tensión. La disminución progresiva del potenciómetro con el fin de controlar la corriente presente a través del triac conlleva una disminución del voltaje VF, pasando de un voltaje pico de 3.6 volts a uno de 800 mV. Cabe resaltar que estos serían datos extremos, siendo el valor mínimo del potenciómetro el de la presente gráfica.